investigación en estudios urbanos. Sus ejes de investigación son política de vivienda, planificación urbana, gobernanza, mercado y políticas de suelo. Es coordinadora de la Alianza Interurbana Urbistic, que reúne a 4 universidades: la UNAM México, Flaxo Ecuador, la UNC de Argentina, la UFRJ de Brasil. Y pues bienvenida y pues le damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí se me escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias. No cabe, no queda de más decir que agradecemos de nuevo este espacio que nos han permitido pues desarrollar aquí en la UNAM. Y yo voy a presentar esta investigación que tiene como base algunas investigaciones previas que realizamos con Fernando Carrión, pero bueno, yo lo tomo desde este sentido de los procesos de urbanización que a partir de ciertas perturbaciones pueden generar, por un lado, un shock que es bajo ciertos intereses, o una revolución urbana que puede llegar a generar pues otras dinámicas en la ciudad. En esta exposición yo voy a tratar 4 puntos, una introducción a partir de pues cuál es este contexto general en el que se van a implantar estos dos conceptos de desurbanización y shock urbano, y después pues entender si realmente lo que sucede en nuestras ciudades es una desciudadanización o una desurbanización, y partiendo de esta paradoja que plantea Harvey de que el capital es proceso y cosa, pues veamos si esto es producción o desecho, o si es un proceso y una cosa. Y algunas conclusiones al respecto. Ahí sí se está viendo. En presentación le voy a poner, creo. Ya. Bueno, como todos sabemos y como mucho se ha hablado ya, la urbanización es este proceso exclusivo, masivo, antinatural, que soporta y de materialización de la vida capitalista y de acumulación de poder, destrucción de la naturaleza. Lo podemos ver como este lugar donde aumenta la desigualdad, la vulnerabilidad, o como muchos también lo pueden ver como el lugar de desarrollo. Pero como Booking lo denomina, principalmente es este proceso de canibalismo social. Mientras la ciudad es todo este centro de vida comunal, construida por la diversidad colectiva, ciudadana, formada por esta praxis histórica y que es única. Todas las ciudades, vemos, son únicas, espontáneas e irreemplazables. Y como este mismo autor lo denomina, en sociedades precapitalistas eran ecocomunidades donde, además de ser autónomas, podían cohabitar naturaleza y sociedad. En este sentido, la urbanización, directamente relacionada a los procesos de industrialización, lo que hace es transformar a la ciudad en centros de aglomeración y sentido de consumo, cambiando estas ciudades de sociedades ecológicas a aglomeraciones urbanas de sociedades capitalistas. Entonces, todos estos valores sociales son reemplazados por valores materiales. Los ciudadanos nos volvemos pagadores de impuestos, consumidores, clientes, opuestos a todo este sentido de responsabilidad y de poder social en la toma de decisiones principalmente. En esta lógica, pues evidentemente en esta lógica del capital, la ciudad se convierte en una mercancía, y planteando, como lo dice Harvey, como la luz es partícula y onda, el capital es un proceso y una cosa. Entonces la ciudad depende de este capital físico, que es todo el paisaje construido, y del capital circulante, que es todo este valor y esta expectativa que se genera a partir de este capital circulante, olvidándonos todo el sentido de colectividad. Entonces, ¿cómo sucede este proceso de capital? Inicia evidentemente en el dinero, en un objeto, que luego se convierte en recursos para generar una mercancía, luego transportarse y volver a ser dinero y volver a ser un objeto. Entre más rápido sucede este ciclo, este flujo, la velocidad que han hablado tanto, pues mayor será la ganancia y más importantes para los capitalistas. ¿Cómo aseguran este flujo? A través de estrategias, de atajos, innovaciones tecnológicas, y aparte de los capitalistas aparece otra clase que es la rentista, que pues garantiza este flujo a partir de los excedentes de la inmovilidad. Asegurando esta reproducción a partir del espacio y el tiempo. Como lo decía Marx, la aspiración del capital es la aniquilación del espacio mediante el tiempo. Entonces, evidentemente, esta producción urbana se ve regida a una ecuación capital-espacio-tiempo.
donde evidentemente se dan ciertas perturbaciones que transforman este proceso que muchas veces lo vemos como muy lineal y pues no sucede así. Y a estas transformaciones o estas perturbaciones pueden ser, o por un lado, el shock urbano, que ya pues lo voy a desarrollar desde la doctrina del shock, o unas reivindicaciones o esta revolución urbana que también mucho se ha venido hablando. A partir de eso, la pregunta que yo me planteo es, si la urbanización es capitalista, entonces la desurbanización sería esta pérdida capitalista, podría ser que lo que estamos perdiendo es la ciudad, estamos desciudadanizando, y los shocks urbanos que se presentan lo que generan es profundizar estos procesos de urbanización, generalmente generando desciudadanización, perdemos la ciudad más que la urbanización, seguimos urbanizando, hiperurbanizando, y pues tal vez la desurbanización se presenta como esta revolución urbana. Aquí, pues, ¿cómo se desarrolla este sentido de shock urbano? A partir de la terapia del shock, que muy rápidamente lo voy a explicar. Pues en los 50, los psicólogos parten de la idea de cambiar esta terapia tradicional a un sentido de una terapia de shock. Lo que buscaba eran 3 momentos, ¿no? Generar tal impacto que lo que se dé en las mentes es una tabla rasa. Y a partir de eso implantar una nueva conducta en estas mentes y pues idílicamente se tendría mentes privilegiadas, adecuadas, sanas y todo lo demás. Pero lo que realmente se tuvo fueron mentes en ruinas. Pues lo que la terapia quitaba era 2 elementos que generan nuestra existencia, que es quiénes somos y dónde estamos, nuestra memoria y nuestros sentidos. En ese sentido, lo que buscaba Friedman a partir de los 70 es utilizar este sentido de shock, de cómo transforma el individuo y transformar el sistema. Entonces, lo que Friedman pretendía a partir de aprovechar, no generar la catástrofe, sino aprovechar toda catástrofe, que es esta tabla rasa, y a partir de eso lograr un capitalismo puro, perfecto, a través de medidas de liberación, pero lo que realmente sucedía y se generaron eran crisis, fuerzas de resistencia, metamorfosis, y a partir de eso, pues, es donde se implanta el capitalismo del desastre. 2 ejemplos de eso es Chile en los 70 con Salvador Allende, que se vuelve pues esta amenaza para ciertos intereses, y llega Pinochet trayendo este laboratorio de la terapia del shock, y lo que se generaron fueron aumentos de brechas y que el sistema público tuvo que rescatar a las empresas que se privatizaron y volverlas a nacionalizar. Y también el 11S en 2001, cuando lo que se generó a partir de ese desastre fueron una industria de armas, que pues un miedo global y lo voy a desarrollar más a profundidad a continuación. Y a partir de esos dos sentidos de terapia, pues de shock, el shock urbano lo que sería es este desastre, aprovechar un desastre para generar esta tabla rasa, que sería una transformación del paisaje urbano e implantar conductas, ¿no? Lo que siempre nos pretenden y nos dicen una ciudad ordenada, planificada y perfecta. Pero realmente lo que tenemos son ruinas, decadencia, abandono y resistencia, evidentemente. En ese sentido, perdemos quiénes somos y dónde estamos, nuestra memoria y nuestros sentidos, que también mucho se ha hablado ya en estas mesas. Para yo estudiar esto, lo que hice fueron tomar 3 perturbaciones dentro de globales. La primera es la burbuja.com, que se genera a partir de los 90, cuando la guerra de sitios web y de navegadores era tan fuerte, que cambia esta lógica empresarial de lo que les mencionaba, producir y repartir, y se vuelve al mercado bursátil. Entonces, entra en esta expectativa de valor, donde empieza a ofertarse los bienes tecnológicos que incluso no estaban producidos. Y esto genera, pues, varias crisis que genera la burbuja, explota en el 2000, pero evidentemente también podemos ver en el gráfico cómo a partir de los siguientes shocks como la pandemia, estos bienes tecnológicos vuelven a estar muy bien cotizados. La siguiente es la burbuja inmobiliaria, que bueno, como todos sabemos, y a partir del 11S lo que se generó fueron desregularizaciones y
varias regularizaciones que lo que hizo es que los bancos encuentren formas de generar más préstamos a pesar de la capacidad crediticia de los deudores. Entonces, evidentemente, en un sistema tradicional tenemos un prestamista y un prestatario, pero al ingresar estas nuevas pues, estrategias de estos sectores, la securitización permite que exista un prestamista, un prestatario, y el prestamista es un inversor y un banco de inversores. Lo que se generaban eran estos grandes paquetes de CDO, que bueno, todos sabemos estas combinaciones de préstamos que eran vendidos en el mercado bursátil y asegurados como AAA, que eran rápidamente y más seguros de pagarse. Lo que se aseguraba era el pago de esos préstamos, y en el 2005 pues se genera esta burbuja de más hipotecas, mayor precio de las viviendas, más CDOs, y lo que genera es que muchos vean esto y generen permutas de impago. Entonces lo que se apostaba era por el pago y por el impago. Y en algún momento iba a estallar, estalló, y lo que hizo pues la Reserva Federal es que Lehman Brothers se declara en quiebra, que era el que más CDOs tenía, el banco que más CDOs tenía, rescatar la aseguradora y pues rescatar al sistema bancario. Evidentemente, pues ahí se ve en el gráfico la burbuja, que para siguientes años también vuelve a crecer. Y el siguiente shock o perturbación que se convierte en shock, que yo analicé es el COVID-19, pues que todos lo vivimos y que lo sabemos mejor. A pesar de que este sector farmacéutico y salud empieza a oscilar muy bien en bolsa, también lo que hizo fue cambiar toda la vida como la veníamos tratando, y aceleró muchas de las condiciones en las que veníamos habitando, cambiando, y la virtualidad, cambiando pues muchos de los sentidos en los que la vida ya venía dándose, solamente como lo aceleró. Entonces, lo que tenemos es que el shock económico tiene como 4 pilares fundamentales, que es desregularizar, privatizar, la globalización y los recortes. ¿Y cómo entra el shock urbano? El shock urbano busca flexibilizar monopolios, esta incoherencia muchas veces local-global y este sentido de primacía urbana. Seguimos viendo a la ciudad como este espacio límite y no vemos el sistema urbano que hay detrás de eso. Pero ¿qué busca en este shock? O qué se busca siempre en estos momentos es equilibrio. Según Chicago Boys Friedman, el equilibrio se logra a través del shock, y según Marx, a través de la revolución. En ese mismo sentido de equilibrio, no podemos olvidar que existen actores que son parte de esto, y que ningún mercado es perfecto, que todos los mercados tienen ruidos, y como Keynes lo denomina, son caprichos humanos. En este juego de especulación no es racional 100%, evidentemente, a pesar de que así lo vemos. Es un sistema frágil que puede colapsar en cualquier momento y que está sumido a sentimentalismos, azares e incertidumbres. En ese juego de especulaciones del que evidentemente se dan pues esos momentos de quiebre. Pero también hay otro lado, que es la ciudad. No solamente es esta lógica de capital, sino también es esta construcción histórica. Es todo lo que Lefebvre planteaba, que es este derecho de uso y este derecho de apropiación que se da en la ciudad a partir de los ciudadanos. Y por último, está el rol del gobierno de la ciudad, que sería el equilibrio a partir de las normas de sentido común, que también las plantea Keynes así, que es lograr entender a las ciudades no solamente a partir de sobrenormar, como lo decía Vicente, sino de normar según un sentido común a partir de lo justo y necesario dentro de las ciudades. Entonces, aquí ya entrando el tema de desurbanización, evidentemente, pues el flujo del capital, viéndolo así, genera nuevos centros urbanos, expande otros y abandona los obsoletos. Tenemos un grupo especializado con capacidad para localizarse, ciudadanos que pueden localizarse en cualquier parte y trabajar en cualquier parte, y un grupo excluido que se debe localizar en territorios en declive.
Entonces a esto, además hay que sumarle que tenemos tendencias demográficas mundiales como envejecimiento, disminución de la natalidad y esta diversidad que toma mucho auge actualmente. Entonces muchas teorías de desurbanización han planteado como el tema del continuo rural-urbano, la urbanización del campo, los atractores rurales, la expansión urbana y la reducción de la densidad urbana, a partir de eso, la desurbanización, entendiéndole como este ciclo perfecto de urbanización, desurbanización, reurbanización. Y tratando de explicar dinámicas que ya vienen desde 1937, como las ciudades norteamericanas con el urban decline, y también la contracción urbana de ciudades globales en los 70, pero realmente a partir de esto lo que se evidencia es que tenemos dos tendencias de desurbanización. Una, la hiperurbanización o la expansión urbana masiva acompañada de desciudadanización, y la otra, la desconcentración urbana, que puede ser esta coexistencia con el medio natural, con el medio rural, incorporar estos derechos colectivos y regresar pues a esas escalas que siempre se anhelan. Entonces no tenemos esto realmente, lo que tenemos es esto. Aquí podemos ver el crecimiento poblacional urbano de las tres regiones, América Latina, Europa y América del Norte, que son pues las que estamos estudiando en el libro. Y vemos aquí, vemos aquí los momentos de perturbaciones que estudio, del 90 al 2000, que es la burbuja.com, del 2000 al 2011, que es la burbuja inmobiliaria, y 2019, 2021, que es el COVID, donde se evidencia aún más fuerte esta tendencia de pérdida de población. Más aún se puede ver como aquí en España, en la burbuja inmobiliaria, que fue uno de los países más golpeados, perfectamente la perturbación que sucede a partir de este shock. Entonces, con ello lo que yo llego es a algunas dimensiones que permitirían analizar estos procesos de desurbanización o de desciudadanización para entender si lo que se da es este shock o lo que podemos lograr en algún momento pues es esta revolución. A partir primero la tendencia demográficas y migratorias, lo que se mencionó, hablé la migración territorial a lugares más prósperos, donde está fuerte, las olas de migraciones que hay en zonas de guerra, en países afectados y que también generan pues que se muevan a territorios más prósperos, este envejecimiento de la población nativa y cómo se genera lo que Florida denomina esta clase creativa, que es esta élite del conocimiento que puede moverse y que puede ubicarse y decidir en cualquier lugar de ubicación. Aquí vemos cómo en Europa, por ejemplo, las tendencias son muy distintas entre países, pero en América Latina tenemos tendencias muy similares entre países. Y entonces la desciudadanización lo que significa es comunidades de extraños, vivir entre extraños, y con esta hipersentido de urbanizar, ¿no? Mientras la desurbanización sería un menor consumo, menos población y recuperar ciertos espacios que los denominamos pues rurales. Los vacíos urbanos es otra de la dimensión, según los académicos pues hay el vacío urbano, económico y social, y estos vacíos han ido aumentando progresivamente y lo que genera es el aumento de costo de costo de la ciudad. Sin ciudadanos, ¿quién paga los impuestos y quién paga este mantenimiento de desuso de las infraestructuras? Y también lo que se habló, hay lugares en decadencia que lo que generan son externalidades como inseguridad. Aquí tenemos una imagen de las ciudades de España, donde se hace una comparación entre viviendas construidas y viviendas vacías, y una de las ciudades que se creó en esta burbuja fue Yévez, que estaba creada para 10,000 habitantes y solamente viven 5,000, y esa es la que más vacíos tiene, es esta de aquí, la primera, si en una ciudad tan pequeña contener esa cantidad de vacíos. Entonces lo que vemos pues es evidentemente desde la desciudadanización, lugares obsoletos, totalmente abandonados, y lo que podríamos tener desde la desurbanización son nuevos espacios públicos, ese aprovechamiento de esos vacíos urbanos que se encuentran en la ciudad en el sentido de bien común y de bien público. El siguiente es la relación residencia-trabajo.
que pues básicamente está fundamentado en una investigación que hicimos junto a Fernando, la deslocalización, la localización y la relocalización que se evidenció a partir del COVID, aún más fuerte, donde esta tendencia de la virtualidad también aumenta la brecha, genera nuevas desigualdades, pero permite esta clase creativa, que también se pueden denominar nómadas digitales, se ubiquen y puedan trabajar remotamente en la misma ciudad o en distintos países, en distintas ciudades, o incluso como lo que se generó, todo el sector productivo ingrese en nuestro espacio doméstico, que es la relocalización. Entonces, desde la desciudadanización seguimos yendo contra natura y planificando las ciudades zonificadas, totalmente sector, pues vivienda, aquí industria, aquí y con el sentido de zoning que siempre ha estado presente en nuestra planificación. Mientras de la desurbanización lo que se puede es introducir la virtualidad como un hecho natural dentro de nuestras ciudades y lograr esta diversidad y este reconocimiento en distintas escalas para evitar pues que se pierda la ciudad más que con estas plataformas lo que hace es que la ciudad es la que más pierde y que los capitales sigan ganando. En las tendencias de asentamiento, pues evidentemente esta libertad de localización lo que genera es que no se evidencie, pero tenemos un sistema urbano. En este gráfico podemos ver cómo Nueva York Estado y Nueva York Ciudad pierde totalmente población en la época del COVID, mientras una ciudad muy cercana gana la población. La expulsión de esta población hace que evidentemente se ubique cerca a estos centros urbanos de poder y necesite estar acompañado de estos centros urbanos, pero fuera de ellos donde pierden en un sistema urbano evidentemente ambos. Desde la desciudadanización lo que tenemos pues es esta pérdida económicas y sociales, seguimos viendo a las ciudades jerárquicas, y desde la desurbanización lo que tendríamos es entender este sistema urbano global y relacionar ciudades de este tipo como Nueva York, donde está toda la fuerza productiva, y estas otras ciudades pequeñas donde está pues todo el recurso humano habitando. Entonces entender este sistema de forma horizontal y vertical y poder pues articularlo así. Y finalmente la última dimensión es la tercerización, la mercantilización y la financiarización. El sector industrial migra al sector de servicios, evidentemente, y los municipios en esa incapacidad de entender esa migración no pueden modernizar sus economías y lo que se vuelve son desarrollos de sectores inmobiliarios, comprando tierra, construyendo viviendas que no son necesarias y pues sobre todo en las ciudades de China podemos ver grandes ciudades fantasmas, deshabitadas y que generan ya nuevamente esta burbuja en la que nadie compra, nadie paga y lo que pierde es la ciudad. Y la desciudadanización sería este crecimiento más allá de la demanda, que evidentemente lo vivimos y lo vemos, y la desurbanización permitiría generar un urbanismo en el que se capten estos excedentes y en los que se generen una producción social de reutilización de estos espacios abandonados. Y finalmente las conclusiones, pues es planificar y gestionar la desurbanización, evitando ir contra natura en cómo las ciudades se generan. También sabemos y vemos la fragilidad de nuestros sistemas urbanos que se evidencian aún más ante los desastres. Y cómo la urbanización sigue siendo este proceso que lo que genera es destruir nuestra ciudad, nuestras sociedades y nuestra naturaleza, y a pesar de eso no cambiamos este paradigma. En estas rupturas súbitas que se dan en el sistema, pues el mercado logra ser mucho más veloz y generar estos shocks donde todo lo que se venía preconfigurando se ahonda más, mientras desde el derecho, desde otras expectativas que se tenían, que incluso cuando llegó la pandemia teníamos esta idea de nuevos momentos, un nuevo mundo, pues de revertir realmente esos procesos y generar esta revolución. El proceso de urbanización desde shock busca pues esta tabla rasa, territorios más desiguales, segmentados y degradados, mientras podría recuperarse el rol de ciertos actores con políticas de derecho y cohesión social y natural.
dejar de planificar más allá de este límite que tenemos muy dentro, que es urbano-rural, y entender las ciudades como este gran sistema. Y finalmente, pues, la desurbanización vista como un proceso revertible genera hiperurbanización. Si seguimos pensando en que lo que hay que reurbanizar, lo que tenemos una hiperurbanización, mientras como verlo desde una fase natural que se da en las ciudades podría buscar esta eco-ciudad, esta eco-comunidad que la plantaba Buki. Lo que tenemos pues en estos procesos de despoblamiento que viven nuestras ciudades, muchas de las ciudades del sur sin ciudadanos, estas periferias sin urbanización o ciudadanos sin urbanización y ciudades sin ciudad. Gracias. Muchas gracias, Paulina, por esta muy provocativa presentación. Ahora vamos a pasar a la exposición de Valeria Reynoso, que va a estar conectada a través de Zoom y nos va a hablar sobre los procesos de perdón. Nos va a hablar sobre los procesos de obsolescencia. Gracias, perdón. Vale. Muchas gracias, Mónica. Perdón. Gracias, déjame leer tu hoja de vida. Es doctora en Ciudad, Territorio y Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Estudios Urbanos Flaxo, Ecuador. Y es arquitecta por la Universidad Central de Ecuador y parte del programa de intercambio politécnico internacional de Milán de 2009 a 2010. Gracias, perdón, ya. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. Pues antes de iniciar, pues agradecer a Patricia la iniciativa de seguir discutiendo este concepto que Fernando Carrión nos ha puesto como reto y obviamente a Fernando y a Paulina por la invitación para escribir en el libro. Creo que más allá de los retos académicos, estoy con una pena de no poder estar con ustedes por la amistad que nos une, pero bueno, habrán espacios para seguir compartiendo. Manuel Martín, con quien escribí el artículo, no va a poder sumarse, también está en otro evento justo virtualmente para Ciudad de México, pero hablaré por los dos y les comentaré lo que hicimos para este libro y discutir el concepto de urbicidio desde la obsolescencia del entorno construido. Y un poquito para alinearme a la propuesta de la mirada desde México, un poco mostraré imágenes de Guadalajara, que más que un caso de estudio mío es una ciudad que pues tuve la oportunidad de vivirla y tuve la oportunidad de sentir cómo este concepto de obsolescencia se muestra, ¿no? Me uno a la discusión de Paulina, presentaré un concepto obsolescencia o caducidad, como ustedes prefieran llamarlo, pero también es una especie de shock, pero para producir lo nuevo. Y un poco con Manuel, que somos arquitectos y además compartimos quizá el mismo afecto por la arquitectura, justamente el abordaje desde ese punto es entender y cómo vemos nosotros la arquitectura como esa creación de una sociedad que siempre va a perseguir darse una forma de habitar y que esas formas que a veces creemos un poco inertes o despojadas de algún criterio social y solamente desde una mirada técnica, en la realidad siempre nos están comunicando muchísimos fenómenos. Y básicamente estamos hablando del campo de la arquitectura, de lo que vemos como entorno construido, un espacio de comunicación permanente, un espacio que habla, un espacio que transmite pluralidad, heterogeneidad y diversidad, que hablar de su posible destrucción, su posible urbicidio, es hablar de
la pérdida de todos esos valores que es capaz de comunicar. Y justamente hemos querido ver este entorno a lo construido, cómo se ejerce la obsolescencia a partir del propio urbanismo. Un urbanismo que está construido desde la base de un famoso, ansiado y un poco engañoso progreso, y que es capaz de ejercer muy fuertes y también sutiles mecanismos de destrucción hacia la arquitectura, casi buscando su propia caducidad. En este sentido, pues, observar un poquito la destrucción de la base material en este ejercicio de caducidad, obsolescencia, es también una forma, un nexo para mirar muchísimos de los procesos vinculados a la producción de las ciudades, a la desproducción de las ciudades, o como menciona Paulina, los procesos de desurbanización, desde una lógica que se muestra pues con caras de progreso. Dentro del artículo, pues nosotros pusimos como 3 puntos. El primero es abordar la discusión de la ciudad, poder y su relación con la obsolescencia, entendiendo que pues la ciudad que nosotros pensamos que es para habitar, propiamente siempre se encuentra en conflicto con una ciudad que está diseñada para transmitir el poder. Y justamente lo hace a través de un ejercicio que llamamos urbanismo, que en un inicio fue pensado como una herramienta posible para garantizar el acceso a servicios, a equipamientos, a comunes, espacios de reconocimiento, y que en la realidad más bien se transformó en un ejercicio, como diría Lefebvre, una pseudociencia obediente a un poder, a un interés político, y que básicamente lo que hizo fue terminar apartando a la ciudadanía de esos accesos y esas garantías de justicia y armonía. Y justamente esta crisis, a partir de la ausencia ciudadana, es básicamente colocar a toda una población en un estado de una búsqueda permanente de lo nuevo, específicamente como un fenómeno que está detrás de lo que llamamos capitalismo y todo lo que esto trae. Y a partir de esto nosotros pues empezamos a identificar que esta ansiada búsqueda de lo nuevo, estos ejercicios del poder que se ejercen a través de el urbanismo, tiene un código importante que es la obsolescencia. Obsolescencia en los términos de nuestros comunes, de poner en obsoleto nuestros objetos cotidianos, como nos pasa con tecnología, en términos de caducidad, como diría Marx, refiriéndose a cuando un objeto pierde validez o se gasta, o digamos también entendiendo a la obsolescencia desde la escuela schumpeteriana de una destrucción creadora. Y justamente este proceso de obsolescencia tiene una forma tiránica y al mismo tiempo casi sutil, en donde pues logra colocar en un cierto sentido a la arquitectura, a nuestro hábitat cercano, en lo que podemos verificar con una obsolescencia funcional, es decir, un cambio de uso de suelo que se va quedando obsoleto para buscar nuevos procesos de ocupación, física también, y lo vamos a ver alrededor de los desgastes naturales, destrucciones, deterioros de la base material, y pues obviamente también desde los cambios y procesos económicos que son capaces de reflejar las arquitecturas, y pues Paulina nos lo explicó bastante bien. También esta tiranía que se ejerce a través de la obsolescencia también es parte de la autocracia del poder, la autocracia del urbanismo, que básicamente lo único que desea es dejar su impronta en la ciudad. Y justamente también está este fenómeno de la tiranía de lo nuevo, que lo vamos a ver en muchísimas ciudades que pues mueren de éxito, mueren de consumación. Y más o menos para ejemplificar, pues he utilizado
las imágenes de el Centro Histórico de Guadalajara, en donde, pues, para quienes lo conocen, pues, yo creo que todos ustedes en el auditorio, pues, han ido en algún momento a Guadalajara, yo también, y los que están online, pues, para que la conozcan, estos procesos de declarar obsoletos los lugares se van a verificar en este tipo de prácticas, ¿no? Cuando una arquitectura no se ajusta a los lenguajes de época o necesita tener una impronta dentro de la ciudad, se declara en obsoleto un objeto, una manzana, una cuadra, varias arquitecturas para poder construir o proyectar incluso los espacios públicos. Independientemente, digamos, de la virtud que pueda ser crear el espacio público, las acciones que se ejercen para eso, pues justamente enmarcan procesos de desterritorialización, expulsión, segregación. Y pues el Centro Histórico de Guadalajara fue un ejemplo muy claro de este ejercicio que está muy clavado en la base urbanista de creer que pues, se puede hacer tabula rasa a nuestros territorios. Otro ejemplo es el de la Plaza Tapatía, en el mismo contexto histórico de Guadalajara, que justamente pues demolieron 9 manzanas de edificios y pues se proyectaron plazas, espacios públicos, nueva arquitectura, que muy a pesar de que puede ser interesante verle como forma, como uso solamente está destinado a un comercio y obviamente hace que en horas de la noche este centro se vuelva peligroso, inseguro, deshabitado, específicamente porque estos nuevos edificios no estuvieron en diálogo con usos mixtos. Y un poco todos estos modelos que se van ejerciendo a partir de declarar obsoleto un valor viejo para poner uno nuevo, no contempla el habitar. Por lo general, no estamos hablando de vivienda en este tipo de contextos y en este tipo de intervenciones. Y otra de las caras importantes de cómo declarar obsoleto un sector, pues está reflejado en desplazar evidentemente al otro, desplazar a quienes no son considerados parte de la ciudadanía y obviamente se los cambia por otros valores de imagen, de limpieza social y de expulsión de población, como es el caso de esta imagen que muestra pues el hospicio, el ex hospicio San Lázaro, su cambio de arquitectura y por supuesto su cambio de población. Y hace una semana exactamente que estuve con estudiantes del SARC, me supieron comentar que hubo una manifestación en el marco del Foro de Vivienda 2022, promovido por el gobierno de Guadalajara, y esta manifestación iba en contra del nuevo plan, entre comillas, de repoblamiento del centro histórico de Guadalajara, que se basa en expulsar a la población existente, pues para supuestamente repoblarlo. En este marco, la ciudadanía lo que ha reclamado es que este plan no lo han visto, no existe ningún documento, y básicamente lo que entendemos aquí es que solamente fue un simple discurso para poder mostrar la autocracia que tiene el poder, las municipalidades, los gobiernos locales, y se han generado fuertes especulaciones de vivienda en el centro de la ciudad y obviamente en demás áreas, ¿no? Y esto pues está en agenda para su ejecución y esto implica el desplazamiento nuevamente de la población que ha podido construir un hogar. Esto implica, como diría Porteous and Smith, una especie de domicilio, que es otra cara de poner obsoleto un lugar, para poder ingresar nuevas rentas. Pero también la obsolescencia está rodeándonos permanentemente y tenemos otros espacios en las ciudades. Hemos trabajado con Manuel lo que hemos llamado estéticas de la desaparición, que son lugares que básicamente de alguna manera están condenados a sufrir muchísimos efectos de lo que es poner obsoleto o caducar un espacio, y
es tan fuerte este fenómeno y que lo podemos decir proceso al mismo tiempo, fenómeno, causa, efecto, que se va a ir materializando en nuestras ciudades. Un ejemplo de esto, y vuelvo a las imágenes de los alrededores de Guadalajara, es justamente la gentrificación o la turistificación, que más bien tiene ese rostro, que está pasando actualmente en la colonia americana, en donde al menos yo en menos de 3 años pude ver cómo surgieron nuevos edificios orientados a contener economías como las de Airbnb, que son economías no reguladas, eh, y que en la realidad logran cambiar la cara de un lugar a fin de comunicar un cierto estatus, ¿no? Y esto implica combinar no solamente nuevos capitales económicos, cambiar patrimonios, cambiar incluso el capital cultural, que se cambia capital social y, digamos, se logra expulsar a la población que realmente resguarda los valores sociales identitarios de una comunidad. Luego está también esto que hemos visto, que se llaman las comunidades fortaleza, o si quieren llamarlos los gateway communities, o en términos de Evan Mackenzie, unas privatopías, que son pues los espacios en donde se ejerce una fuerte privatización, por lo tanto despolitización, básicamente a causa del miedo, sea real o imaginario, y pues la gente se va encerrando en estas comunidades fortalezas, lugares carentes de sentido de ciudad, que su efecto más inmediato es que su población logre caducar los centros de la ciudad. Otro fenómeno muy común y muy cercano en Guadalajara y en una escala bastante siniestra son pues las ciudades de la periferia, como la foto aquí retratada de los famosos planes de Infonavit, en donde no solamente se verifica la negación de la ciudad, el caducar el centro de la ciudad, el caducar el sentido de ciudad, poner en obsoleto esos valores para poder irse a la periferia, y que también de alguna manera logran homogeneizar a toda una población en estas pequeñas cajitas que se van construyendo. Y estos también tienen su contraefecto, que también son lugares que están siendo no ocupados, abandonados por distintas causas económicas. Parte de, digamos, caducar los centros de las ciudades, caducar la centralidad, para ponerle un nombre, es también el origen de estas periferias centrales que ahora más que nunca se están volviendo muy frecuentes en nuestros centros históricos, sobre todo, que son esto de las periferias centrales. Es decir, lugares que se quedan a pesar de con vivienda, pero en un franco estado de deterioro por falta de mantenimiento de su infraestructura. No existen valores comerciales importantes, y pues se van quedando en cierta manera en un estado de inferioridad con respecto a la patrimonialización de nuestros centros, y que no han logrado tampoco tener la capacidad de repoblar de una manera interesante nuestras periferias centrales. Aquí hay dos imágenes de pues, la calle Morelos, cerca del centro histórico de Guadalajara, y otra imagen de lo que es, digamos, el claro ejemplo de un lugar que está en la periferia del centro histórico, que es el contexto inmediato del Mercado San Juan de Dios, en donde no solamente se lo declara en un estado de inferioridad, sino también tiene fuertes expresiones de estigmas sociales por parte de la población. Es decir, tenemos un fenómeno de obsolescencia que no solamente necesita una imagen física, sino que también estamos viendo cómo se ejerce desde lo discursivo este fenómeno de caducar espacios, de declararlos en estado de inferioridad, y por lo tanto de alguna manera ejercer un urbicidio en estas condenas de espacios. Y en un tercer punto, digamos un poco más
desde una mirada más esperanzadora, hemos planteado abordar una crítica a la caducidad a partir de varias miradas teóricas, pues entendiendo que si es que existe el proceso, perdón, de declarar caducidades en nuestros entornos construidos, una de las salidas importantes es entender nuevamente el tiempo de la ciudad. Y no solamente volcado al entender los flujos que están en la ciudad, sino que existen tiempos históricos que refleja muy bien la arquitectura, incluso la ciudad, y que tienen la capacidad y que tienen que adquirir una capacidad de modificarse, de intentar provocar un sentido de pertenencia y, por supuesto, el derecho a permanecer y trascender con este tipo de criterio. Con Manolo, dentro de pues las discusiones de cómo salir y cómo un poco irnos un poquito en contra de este término de poner obsoleto, de deteriorar, de declarar en estados de inferioridad a nuestras ciudades, hemos propuesto un apartado que se llama repolitización de la ciudad. Es decir, de alguna manera, entender que el urbanismo como tal, como hemos entendido hasta ahora, un urbanismo regulador, que provoca homogeneidad, pero que al mismo tiempo ha sido capaz de expulsar a la ciudadanía de sus propias decisiones, necesita recuperar su capacidad de lo que llamamos el conflicto. Es decir, y a partir del conflicto, entender que se puede llegar a consensos, acuerdos para volver a pensar nuestros comunes, nuestras identidades, nuestras arquitecturas. En ese sentido, pues proponemos de alguna manera volver a revisar nuevos tipos o revisar nuevos tipos de urbanismos, como el urbanismo insurgente, que en la realidad, según James Holston, significa empezar a planificar desde el otro, introduciendo al otro, de entender que también el urbanismo como tal no puede ser completo y no puede ser un mandato cerrado sin posibilidad de transformarse en el tiempo. Y esto querría decir que debemos reconocer aquellas prácticas de arquitectura que vemos en lo no regulado, en lo autogestionado, para poder entender cómo existe otros urbanismos y lo insurgente. Además, el urbanismo insurgente tiene que tener la capacidad de recuperar la participación ciudadana desde pues, los conflictos y obviamente entender que se puede cambiar desde ese tipo de campos de alteridad. Y también proponemos una mirada hacia la arquitectura para la incertidumbre. Esto salió sobre todo entendiendo que todos en la época de COVID vivimos un momento en que nuestras estructuras físicas fueron unas verdaderas prisiones, y no solamente en nuestras casas, sino nuestros contextos inmediatos. Entendimos, creo yo, que estábamos carentes de ciudad, de espacios públicos y de un cierto entorno que nos permitiera tener una vida muchísimo más satisfactoria. Y creo que entender, digamos, que la arquitectura para la incertidumbre, y esto ya es un campo para diseñadores, es entender que hay que renunciar de alguna manera a estas arquitecturas de autor, a estas arquitecturas cerradas, y plantear de alguna manera un campo desde lo flexible, desde las nuevas identidades, desde la diversidad, desde lo heterogéneo, para entender, digamos, que esta arquitectura que hemos estado haciendo, que forma parte de lo construido, tiene que cambiar. Creo que estas claves son muy importantes y básicamente entender que si reconocemos esto que he puesto en mención en este apartado 3 y que les invito a leer el artículo cuando salga,
es, digamos, una forma de entender que a partir de esto no habría una caducidad posible. A partir de esta repolitización de la ciudad y la arquitectura, cambiando todos los valores, creo que se puede o se podría frenar de alguna manera este fenómeno tan abrasivo como es la caducidad. Reconociendo la historia, los valores barriales, la heterogeneidad, el conflicto y pues como este ejemplo que les pongo aquí y para cerrar, digamos, entender que el urbanismo también tiene que salir a la calle de las aulas para poder explicar a la ciudadanía cómo se está pensando y cómo cambiar el pensamiento desde el urbanismo. Y con eso puedo cerrar y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Valeria, por esta ponencia. Yo pienso que ambas presentaciones se complementan desde esta parte global hacia anclarlo hacia un espacio construido y pienso que ambas también nos dan toda una perspectiva y una serie de conceptos que nos ayudan a analizar la realidad desde una postura alternativa o desde otra visión alternativa al proceso que hemos visto. La exposición de Paulina me pareció muy interesante como una contribución realmente provocadora, que va más allá de esta perspectiva de Harvey y de Sassen, que hacen sobre la teoría de la financiarización y el proceso, la financiarización, las crisis, todo este proceso global en el que se encuentran inmersas las ciudades. Y pues bueno, el shock también me hizo pensar en relación a Naomi Klein, a toda esta teoría de Naomi Klein de el shock y de cómo generar sociedades que se alinean a lo que se supone que debe ser el progreso, el orden, la forma correcta de evolución de las ciudades y de la sociedad. Y que pues bueno, han tenido como todas estas implicaciones de la que nos habla Paulina y de las que también nos habla Harvey y Sassen, de estas crisis recurrentes que bueno, también como urbanistas nos preguntamos si solamente estamos declarando previas crisis que van a pasar o nos volvemos como estos enunciadores del apocalipsis cada vez que es como de la ciudad va a terminar o va a haber una crisis, ¿no? Como los analistas que decían, va a haber una crisis inmobiliaria en 2008, y pues sucedió, y hubo el rescate del Estado y demás, y pues bueno, y como algo natural dentro de esta teoría del shock, como de, bueno, pues hay personas que van a morir, hay personas, hay crisis que se van a vivir, y pues eso es parte del modelo que tenemos. Y bueno, yo creo que Paulina y Valeria nos ayudan a verlo de una manera distinta, de que hay un modelo diferente posible, y al conocerlo y analizarlo y a develar sus características, pues podemos replantear y hacer una nueva, unas preguntas como los capítulos que ha escrito Valeria de qué podemos hacer o sobre el libro del futuro de las ciudades, o por ejemplo lo que ha escrito también Paulina de lo que habla como crónica de una crisis anunciada o crónica de una muerte anunciada, que bueno, ¿cuál es el límite de esas crisis? ¿Cuál es el límite de que podemos, que la ciudad puede soportar para cambiar como todo lo que ya se ha dicho por muchos expertos y que es parte también de lo que expusieron ellas? Y bueno, estos conceptos que yo veo a muchos alumnos de PATI que creo que les van a ser muy útiles para explicar toda esta realidad, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre la hiperurbanización o la urbanización y hacer ciudad. A mí me quedaba un poco como volando la idea hasta que escuché a las dos ponentes hablar
y bueno, y los ponentes de las otras mesas sobre la diferencia entre la urbanización y la creación de ciudad, ¿no? Como podemos urbanizar hasta el infinito, como decía Paulina, no podemos construir y construir, pero eso no significa que realmente estemos creando ciudad o estemos incorporando a las personas y demás. Y también escuchando a Valeria, pensaba en lo que se decía en la mañana sobre estas políticas del abandono y sobre la ausencia de políticas, de intereses y de formas de transformar la ciudad, que pues también se ven en este entorno construido del abandono, o sea, como una negligencia y también una manera violenta de transformar la ciudad, como decía, como nos mostraba Valeria. Y también, bueno, este modelo que desde hace tiempo se viene analizando, como por ejemplo Michael Davis, que habla de este bolsillo hacia afuera o de ir hacia el centro, degradarlo, expulsar a la gente y después ir vender en la periferia caro, con la especulación del suelo, después degradar la periferia o los suburbios y regresar otra vez al centro para volver a vender caro. Entonces, pues son todos estos mecanismos que pues parecen los vehículos de las ciudades, como decían, capitalistas y demás, o de las que nos mostró Paulina y Valeria, que bueno, nos preguntamos, bueno, ¿existen otros modelos o por qué seguimos replicando estos modelos si sabemos cómo funcionan y qué están, y dónde nos deja cada uno como solamente estas piezas de estos procesos enormes y cómo podemos cambiarlos también, ¿no? Como cuando hablaban de las zonas económicas especiales en China, que crea estos espacios abandonados de ciudades fantasmas, ¿por qué se sigue replicando, por ejemplo, en México esta idea de estos enclaves de zonas económicas especiales si se sabe que es un modelo que no funciona y que solamente crea como cascarones de ciudad? Entonces, bueno, pues es como que parece que esta promesa por el progreso, por la evolución, o la idea de la evolución de la ciudad, parece que no la hemos modificado, y pues parece como a veces que está más fuerte que nunca. Y pues y todo lo que ha hablado, por ejemplo, Bauman también sobre la modernidad de estas personas desechables, pues a las personas desechables también podríamos sumar lo que decía Valeria de entornos construidos también sin importancia y sin en total abandono. Entonces, pues bueno, es como, yo creo que al ser la última mesa, pues es las propuestas que nos da Valeria puntualmente al final, y también lo que de lo que habla Paulina, pues nos da como algunas pistas de hacia dónde podemos ir hacia el futuro, y pues parte de esta pregunta de qué podemos hacer o hacia dónde transformar la ciudad para que este modelo pues lo podamos transformar, que pues siempre se nos ha dicho que es como orgánico y que tiene su propia lógica y que eventualmente va a generar sus propias soluciones y sus propios procesos, pero pues parece ser que no es el caso. Pero, gracias por la exposición y pues no sé si quisieran agregar algo. Son muchas cosas, muchos conceptos, y creo que yo me llevo muchísimas definiciones y herramientas para también definir, y yo creo que eso es también muy, muy, muy valioso. ¿Quisieran comentar algo o podemos ir a las preguntas del público? Están en shock todos. Sí. ¿Podemos abrir a las preguntas del público? Ok. Ajá. Por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, rifadas, la neta, las dos. Muy buena exposición, estuvo muy padre, la neta. O sea, me gustaría empezar primero con Paulina. O sea, creo que sí logra pues dibujar como un panorama mucho más general de cuáles son como estas determinaciones o condiciones pues que definen cómo es la ciudad y cómo se construye y para quién se construye, ¿no?
y que es muy amplio, ¿no? Es decir, sí depende de la seguridad, ¿no? Depende también de no sé, las armas, ¿no? También depende de un mercado inmobiliario, ¿no? O sea, que ahorita estamos viviendo una burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, las rentas son carísimas, pues la gente básicamente se tiene que ir desplazando a la periferia, es algo que estamos viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Con salarios miserables, ¿no? Entonces, que básicamente van condicionando también nuestro lugar y nuestro espacio, ¿no? Dentro de ella y cómo habitamos y cómo nos transportamos. Y que al final nos decían, ¿no? O sea, Mítica es un lugar pues que está construido para no ser habitado totalmente, ¿no? Es decir, pues muchos de esos lugares pues prácticamente ni siquiera se llenan a la mitad de su capacidad, ¿no? Es decir, pues simplemente se vuelve un mercado para muy poca gente, ¿no? Y pues que se van conjuntando pues diferentes como facetas, bueno, factores más bien, ¿no? Que se van unando como la propia crisis de la urbanización, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Valeria o Paulina, quisieran. Sí, yo puedo empezar. Okay. Bueno, gracias a Mónica por los comentarios. Pues sí, es evidente que es un interés entender que muchas veces sí, es como lo mencionaba en otras meses, lo vemos tan lógico, estos juegos de poderes que pues permiten y construyen nuestras ciudades y que de alguna manera se intentan cambiar y que en todas las mesas han sido y cómo hacerlo. Pues creo que ninguno todavía tenemos esa solución, pero creo que es generar este conocimiento y producir conocimiento en el que algún momento nos va a llevar a ir cambiando ciertas cosas, ¿no? Y hay justamente un documental que se llama Expulsados, Push, donde Saskia hacen, pues, evidencia cómo estos grandes capitales expulsan y expulsan y expulsan y siempre vamos a estar expulsados. Entonces, yo creo que introducir y buscar la manera de cambiar estos paradigmas, de ir a una velocidad más rápida que la que va el capital, porque es su condición, su propia condición de vida, porque si no muere, por eso mata a las ciudades. Entonces, ir un poco más allá y empezar a ver esa lógica de transformar las ciudades, pues viéndolo más rápido, ¿no? Y yo pienso que el gobierno de la ciudad lo que va es muy, muy, muy lento, entonces no logra captar esos intereses y yo creo que quien más pierde siempre es la ciudad en este juego de poderes, ¿no? El que más pierde es el gobierno de la ciudad y la ciudad. Entonces, pues ese siempre ha sido mi interés, entender estas lógicas de poderes y entenderlas a partir de lo que es evidente, ¿no? De cómo lucramos de lo que no existe, de cómo incluso, pues, si no se crea, está en la bolsa y listo, entonces especula. Y cómo especulamos antes de que algo se dé, de que un proyecto llegue, ¿no? En Quito es para nosotros evidente cómo un proyecto que ha durado 10 años del metro de Quito, que pues Fernando lo denomina urbanismo de proyectos, como un metro de 10 años que no llega, ha generado tanto ingreso y tanto especulación y tanto poder en ciertos sectores inmobiliarios. Entonces, evidentemente van más rápido. Entonces, pues yo creo que por ahí sí hay unas formas y es evitar pensar que podemos borrar algo, como hacer una tabla rasa y borrar lo que decíamos, ¿no? Nuestra memoria y nuestra sociedad, sino ir con eso y sabiendo que hay procesos que son propios de la ciudad y que no podemos ir contra natura, como es pues lo que planteaba de la desurbanización. Es un proceso que se está dando en las ciudades y plantear que hay que reurbanizar, yo creo que es ir contra la naturaleza de la ciudad y matar. Eso, básicamente. Valeria, ¿quisieras comentar algo? Pues muchas gracias. Yo creo que lo que me faltó por decir es que la neta, que creo que hay que caducar mucho la práctica. Lo único que hay que caducar o poner en obsoleto ya es la práctica del urbanismo como lo hemos llevado hasta ahora, digamos, en esa ansia de proyectar constantemente la ciudad del futuro y más bien
que el urbanista o los que estamos pensando el urbanismo, logremos entender que no se trata de proyectarnos a futuro, sino más bien administrar los intereses comunes, nuestro patrimonio actual, nuestros valores económicos, el reconocimiento de nuestras memorias, y justamente entender que construir sobre lo construido es una manera de utilizar más inteligentemente lo que ya tenemos, porque tampoco se trata de volver a tener una práctica de tabula rasa para poder reconfigurar nuestros territorios de una manera adecuada, que un poco sería caer en lo mismo. Creo que eso es parte del mensaje que un poco hemos perseguido. Me alineo con Paulina, me alineo con Manuel, que no puede estar acá, y pues obviamente también con las propuestas que ha hecho Fernando a lo largo de estas discusiones sobre urbicidio. Eso nada más. Gracias. De hecho, yo pensaría también que sus dos exposiciones tienen que ver también con esta reivindicación de lo que las dos autoras hablan sobre el derecho de gestión, de habitar, de cuidado, de acogida, es decir, también como a la negación contra la negación de los derechos, y que lo podemos ver en estas dinámicas globales y de estas dinámicas muy ancladas al espacio construido. Bueno, también yo he tenido como intercambios con inmobiliarios, y en un principio pensé que iba a encontrarme con estos monstruos todopoderosos y demás, y en realidad parece ser que solamente son como estas personas que, como decía Hannah Arendt, como que no reflexionan mucho sobre el proceso que está sucediendo dentro de la ciudad, y simplemente están replicando algo que creen que es un modelo que simplemente es de manera esencial o de manera natural. Entonces, bueno, es como la impresión que me dieron en un principio, como pensando que era como un proceso muy maquiavélico, pero en realidad parece ser que solamente como preguntarnos cómo estamos como piezas generando o promoviendo también esto que pensamos que nos sobrepasa, y que en realidad no podemos hacer nada al respecto. Y bueno, por ejemplo, todos los estudiantes de arquitectura, etcétera, como ver la realidad desde una perspectiva diferente, pienso, o como profesores, como estamos formando a las personas que van a intervenir el espacio, van a transformar la ciudad. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, preguntas a las profesoras que tienen mucha experiencia en las diferentes ciudades, no solamente en México, en Perú? Ajá. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo no soy de arquitectura, pero por ejemplo, me parece muy importante la tabla que nos presentaban hace rato, que a partir de la pandemia, pues yo creo que se debería de haber reestructurado mucho más, pues no solamente en la Ciudad de México ni en ni en la República, sino mundialmente, esta parte pues de los decesos que se tuvo, ¿no? Porque fueron millones. Entonces, realmente las inmobiliarias todavía lo que están pensando pues es en construir por construir, porque como comentaban en la intervención pasada, pues bueno, esas inmobiliarias pues no están en las necesidades de la mayoría de la ciudad o de los habitantes, sino pues están pensados en una esfera de economía amplia, porque realmente pues yo por lo menos pues nunca voy a habitar esos espacios, ¿no? Que están en el centro de cada ciudad o de cada colonia, pensados en ellos, ¿no? Valen millones, y las rentas pues están arriba de 15,000 o 20,000 pesos, ¿no? Que dices, bueno, pues eso es lo que gano yo creo que en 2 meses, y yo ya no tendría ni para comer. Realmente lo que se está pasando pues es eso, ¿no? Es el construir por construir. No sé, ahí sería la pregunta, bueno, ¿por qué seguiría ese modelo
de construir grandes torres de 20 o 50 pisos, si realmente ya los habitantes pues no lo van a poder costear. Y bueno, también ahí pasaban las fotos de Valeria, que pues quitar una manzana pues nada más es para como un impacto visual y no tanto como un algo que vaya a servir o que tenga algún otro fin para los habitantes. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí se escucha? Sí, ¿no? Buenas tardes. Mi duda está relacionada con esta propuesta del urbanismo insurgente de tomar las prácticas del otro. A del urbanismo insurgente se refiere como a, por ejemplo, a tomar las prácticas que se realizan en las colonias populares y trasladarlas a un sector, o sea, esas mismas prácticas, digamos, formalizarlas y hacer esta nueva forma de urbanismo a partir desde la perspectiva de las colonias populares, o sea, estas prácticas informales a un mercado formal, porque es una forma, digamos, social de construir la ciudad. Esa es mi pregunta. Pues la contesto, ¿sí? Sí, por favor. Perdón. Bueno, creo que hoy más que nunca también se está hablando de repensar también si es formal o informal. Y creo que pues un buen libro, un buen referente de una autora que es Ananya Roy, lo menciona, digamos, mirar un poquito las prácticas que hacen de la informalidad o desde lo que hemos construido nosotros como informalidad. En la realidad son esas prácticas que tienen la capacidad de detonar nuevas propuestas, nuevos usos de espacio, los que usan el espacio, los que de verdad crean su cotidiano en el sentido de, aunque sea desde su lógica de necesidad, y que son prácticas que en la realidad los tenemos todos, que no son prácticas privatizadoras, sino prácticas muy expresivas de uso y de disfrute de derechos de nuestros contextos urbanos. Entonces, ir observando esas prácticas en términos de Michel de Certeau, si quieres, microbianas sobre el territorio, es observar justamente dónde está quedando la vida urbana, esa vida que sí tiene un sentido de ciudad, de formar comunidad, para poder de ahí no institucionalizar esas prácticas, pero poder ir recomponiendo nuestros territorios, nuestros conflictos, nuestros comunes y dar valor a aquello que cada vez se va perdiendo. Me parece que puede ser por ahí la propuesta, pero no necesariamente es incluso dejar de ver la informalidad como la hemos visto hasta ahora. Bueno, en lo que tú mencionabas, ¿por qué se sigue? Yo creo que justamente, pues, lo que decía Poncho, pues no se puede dejar de hablar de nuestros maestros. Hablábamos justo con Fernando hoy, y muchas veces planteamos esto de son intereses, y evidentemente son intereses, pero también es un proceso histórico que han tenido nuestras ciudades que nos han llevado hasta este punto, ¿no? No llegó ayer el interés. Entonces, yo creo que esta lógica de capital que nos ha ido consumiendo poco a poco hasta llevarnos a esto que planteamos como una posible muerte o la muerte de ciertos espacios de nuestra ciudad, está anclada en este urbanismo de proyectos, ¿no? En esta lógica de capital, de que necesitamos velocidad y lo que decía que menciona Marx, el capitalismo busca eso, ¿no? La aniquilación del espacio a través del tiempo. Entre más veloz es eso, mucho más ganancias habrá, mucho más, flujo y el capital no muere. Entonces, mientras sigamos en esa lógica, sí,
pues yo me atrevo a decir que las ciudades seguirán siendo esas. Y es eso, dar la vuelta y cambiar esos paradigmas y cambiar el sentido a un urbanismo más ciudadano, un urbanismo que también se ha hablado, a buscar esas formas de plantearlo desde abajo, que puede llegar a ser y que ha habido. Yo creo que también es de eso importante lo que mencionaban, de que hay vida en las ciudades, de que ha habido experiencias importantes como la producción social, de lograr generar pues estos mecanismos en los que poco a poco se vayan instaurando en las ciudades. Y yo creo que es eso, otra vez un proceso histórico, ¿no? Que veremos cómo poco a poco la sociedad que tenemos ahora deje esa memoria en el tiempo y genere pues una huella distinta a la que ahora empezamos a vivir, ¿no? Pero yo creo que es de eso, es algo del tiempo, es algo de nuestra memoria y es algo de nuestra sociedad, plantear qué ciudades vamos a poder tener. Eso. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, yo quería preguntar como sí, bueno, retomando lo que plantea sobre Sassen, sobre Harvey, y que bueno, estas crisis se van haciendo cada vez más compactas en el tiempo. ¿Cuándo esperaremos la siguiente crisis para empezar a comprar activos y demás, ¿no? O no sé. Entonces, bueno, pues si tienen como alguna otra pregunta, aprovechen que tenemos tiempo. La última, y no nos vamos porque está la rifa y la despedida. Con esas dos cerramos, Selene y Isabel. Buenas tardes. Yo mi duda es que, las gráficas que puso la doctora Paulina, a mí pues realmente me estresaron, me abrieron un espectro así de vacío y preocupación, porque realmente esto es un análisis de lo que ya está. O sea, no estamos alejados de lo que en realidad tiene las gráficas. Esto está existiendo, este fenómeno ya tiene muchísimo tiempo atrás, pero no se había observado con esta profundidad de las carencias y la relevancia que tiene el capitalismo más que en la dignidad de los derechos humanos de una vivienda digna y segura. Entonces, mi duda es, si ya tenemos el análisis, la contabilidad estadística de estos fenómenos, ¿cómo podríamos nosotros adecuar el pensamiento con ciudadanía ante este tipo de gobernanza, ¿no? Que se supone que estamos especulando en crear nuevos nichos o entornos con calidad y resiliencia, ¿no? Ese es el vacío más hondo que yo tengo, porque ¿cómo le hacemos los ciudadanos cuando no estamos tomados en cuenta? Que todo es normativo, con procedimiento, que nuestra voz no hace eco en estas organizaciones políticas, ¿no? Ese es mi vacío, mi preocupación. También. Pero falta otra. ¿Falta más? Ah. Hola. ¿Sí se escucha? Sí, creo que sí. Por ahí reflexionado sobre varias cosas al escucharlas a ambas y creo y concuerdo en este proceso histórico que no surge de la noche a la mañana, ¿no? Y que ha generado, veamos, estas, si quisiéramos decirlo como ciudades latinoamericanas, con estos grandes contrastes, ¿no? En donde la población paulatinamente y por distintas causas empezamos a tenernos miedos unos con otros y en donde se van fomentando estos enclaves entre muros, como menciona Caldeira, sea para ricos o pobres, ¿no? Y por momentos digo, bueno, pues, ¿hasta qué punto que, digamos, el Estado tiene posibilidades de resolver esto? En el sentido de que, por lo pronto, en la Ciudad de México,
veo, no sé, un gobierno que puso el Metrobús y al mismo tiempo puso el segundo piso, ¿no? Es decir, fomentando por un lado el sistema de transporte público y de calidad, pero también fomentando el automóvil, casi al mismo tiempo, ¿no? Luego, no sé, en pandemia, cómo empezaron a crecer todas las ciclopistas y al mismo tiempo se daban permisos para estas grandes o megas construcciones, ¿no? Yo un poco estoy en desacuerdo en lo que comentaba mi compañera recién. O sea, si uno lee, digamos, ciertos planes de desarrollo, en realidad sí se busca, por lo menos en el discurso, ¿no? Buscar resolver, que digamos, estas diferencias o estos contrastes. En el discurso está que es necesario determinada infraestructura, ¿no? Si uno lee los planes, ahí está, está dicho, que digamos. Luego, pues, eso no se cumple, ¿no? Y, digamos, hasta cierto, digamos, yo por ahí, lo que pienso es hasta qué punto una ciudad con esta escala, o en ciudades con esta escala, ¿no? Es posible pensar en cómo revertir esto a partir de las normativas o a partir del papel del Estado, sobre todo en escalas y en ciudades con contrastes tan grandes, ¿no? Bueno. Gracias. Valeria, ¿quisieras comentar algo sobre las preguntas de los alumnos? Con respecto a la primera pregunta, creo que pues, me uno a la preocupación porque no es tan sencillo cambiar la forma en la que hemos venido practicando todos desde nuestra ciudadanía, porque por supuesto que salimos de la academia y tenemos los insumos y pues las propuestas no muchas veces son fáciles de ponerlas en práctica a nivel personal. Entonces, pero tiene que ver con el que pues la propia academia también tiene que lograr tener una apertura, salir a la calle, estar en estos espacios, digamos, enseñando nuevamente a toda la ciudadanía el cómo podemos cambiar las prácticas que hemos llevado hasta ahora. Es una tarea no muy sencilla de hacer, pero me parece que esa puede ser una de las salidas importantes. En términos de justamente lo que pasa en la parte del Estado, es también, digamos, ir ahondando en las salidas, no necesariamente las lecturas de los problemas que tenemos en la ciudad actual, sino también ir pensando desde las aulas las posibles salidas que quienes son nuestros estudiantes trabajarán seguramente en los gobiernos. Me parece que esas pueden ser dos alternativas que son muy factibles y que se pueden llegar a dar. Y con respecto a la otra pregunta, opinión acerca de cómo la ciudad, digamos, cómo repensamos todo esto que está pasando. Hace, ¿qué será? Un poco más de un año, no sé, Pauli sabe, en algún punto pensábamos, bueno, lo planteó Fernando y Paulina, por ahí me sumé yo a la discusión, que creo que es importante, no sé si pensar en el macro de toda la ciudad, sino más bien empezar a volver al barrio para actuar desde ahí como una escala muchísimo más factible de cambiar ciertas cosas y que podría provocar que desde los barrios, la ciudad del vecindario, como menciona Fernando Carreón, puede ser una escala perfecta para, digamos, empezar de a poco a revertir ciertos procesos, ciertos fenómenos, ciertos efectos que pues hemos comentado aquí. Esos serían mis comentarios. Sí, bueno, yo creo que también es muy difícil saber cómo se deben hacer o qué se debe hacer. Creo que hasta este momento en estas mesas lo que hemos planteado es cambiar un poco cómo es el enfoque, pero el escenario es el mismo, ¿no? Entonces el enfoque cambiarlo un poco y empezar a pensarlo por otro lado y pues ese es como el aporte hasta ahora. Yo creo que saber cómo la ciudadanía puede estar más involucrada
sí se me hace muy difícil porque hay herramientas de participación, hay colectivos y es un proceso muy difícil, muy tedioso, muy complejo y de una lucha de resistencia muy fuerte, ¿no? Que hay que recalcar y que nuestras ciudades y en nuestros países en América Latina es fuerte. Entonces, porque tenemos una historia de resistencia y de lucha social muy, muy potente. Pero bueno, a pesar de eso, y respondiendo ya a la otra pregunta, es que yo creo que el Estado y el gobierno de la ciudad debe dejar de jugar un rol que no le compete, ¿no? Jugar a ser inmobiliario, jugar a ser sector privado, jugar a ser pues el que rompe, que busca esta tabla rasa y va antinatura ante el proceso de la ciudad y decir, pues hay que planificar así, controladamente, y este es el límite y de aquí no se sale. Eso no es posible como les mencionaba, en las tendencias que una sociedad tiene a movilizarse y a ubicarse. Entonces yo creo que es esto, este equilibrio que se busca es a partir de esto, normas de sentido común que busquen ese balance, pero que no rompan y no sean pues estos entes totalmente autoritarios y totalmente, por un lado, que juegan dos roles que no les competen. Entonces, pues, y tal vez mencionando algo más de teoría, desde la teoría de juego se plantea así como si un jugador entra más de una vez a un juego que pues no le compete o toma un rol, va a perder. Entonces, quien más pierde, yo insisto, es el gobierno de la ciudad, y la ciudad es la que más pierde cuando la incapacidad y la incoherencia del gobierno en tomar acciones se evidencia. Eso. Pues muchas gracias por las dos ponencias, yo creo que fueron excelentes y pues nos deja pensando en muchas cosas y en muchas preguntas, y pues si no hay más intervenciones, pues yo creo que pues ya podemos ir a la rifa y al cierre del seminario. Muchas gracias por sus... Creo que han salido cosas muy importantes para seguirlas pensando y también pues para seguir contribuyendo a las investigaciones que estamos realizando. Esperamos, y como les hemos dicho, el tiempo que han dado sobre todo a los autores de estos artículos es importante, y esperamos que el handbook esté el próximo año y pueda pues ser aún más enriquecedor leerlo. Sin más que agradecer sobre todo a Patricia, pues realmente ya esto como muy personal ha sido conocerle hace 3 años y en pandemia, y es la primera vez que nos vemos en persona, y el espacio que me han permitido como pues investigadora todavía joven, entrar en este espacio. Les agradezco sumamente a Patricia, a Fernando, a Pedro Abramo y a Marcelo Corti, pues, y como mencionaban, a esta red, esta alianza se sumó Manuel Damer en Perú y Jesús Pérez González que en España. Entonces, pues eso, agradecer el espacio, agradecer que haya sido de interés, que es creo lo más importante, y que mueva algo en cada una de las personas que se conectaron y que estuvieron presentes. Entonces doy la palabra a Fernando y a Patricia para que pues den sus visiones finales y cerrar el evento. Cori, tienes su micrófono. Ya, ¿verdad? Bueno, voy a volver a empezar. Que les digo que es difícil dar algo, bueno, parece justificación, pero muy estructurado de lo que fue una estructura de un seminario diferente a otros seminarios. Es muy emocionante porque hubo una interacción entre público y ponentes, y al mismo tiempo salieron una serie de cuestiones, ideas y emociones que bueno, crearon como un vínculo especial. Y para nosotros es muy importante, los que estamos con las miradas desde México,
contribuyendo a esta obra que coordina Fernando y Paulina Cepeda de Urbicidio, que han impulsado este proyecto de proponernos pensar la ciudad al revés, desde donde estamos acostumbrados a pensarla. Y ustedes hoy nos brindaron mucho en estos 2 días porque nos ayudaron también a hacer eso con sus preguntas, con sus comentarios, con sus aportaciones, pero también nos pusieron a debatir entre nosotros. ¿Qué ideas cruzan? Pensaba yo, porque sabía que me iba a tocar decir algo al final y tengo más emoción que razón. ¿Qué ideas cruzan a las distintas miradas y voces participantes en este seminario? Pienso que pensar y sentir la ciudad desde el derrumbe físico, social y simbólico que experimenta y experimentamos con ella por procesos de destrucción creativa y no creativa, y por procesos de expulsión que cruzan su morfología física y social, la ciudad imaginada y deseada y la ciudad vivida y experimentada, desde la privatización de lo público, desde el riesgo, la incertidumbre, el miedo y la violencia. Una de las ideas que emergió, no dicha de esta manera, pero fue abandonar las miradas dicotómicas como formalidad, informalidad, público-privado, pensar en el abandono del urbanismo de proyectos hacia el urbanismo social ciudadano para reconstruir la ciudad de la gente, la ciudad del cuidado de la sociedad, de la naturaleza, de la biosfera. Pensar el derecho a la ciudad no como un eslogan, sino como algo que hay que construir aparejado o de la mano del derecho de la ciudad, que los colegas han escrito al respecto, tienen un texto juntos. Bueno, entre la vida y la muerte, como fue el título de Alfonso Herrera, se juega la ciudad habitada en las distintas fronteras, porque él habita la frontera entre Juárez y El Paso, pero quienes estamos en la Ciudad de México habitamos múltiples fronteras cotidianas, sociales, simbólicas, físicas. Son fronteras entre países, entre alcaldías, entre centralidades y periferias, y en fin, las enfrentamos cotidianamente. Y bueno, ante eso emergió una de las ideas que cruzan también, es ese retorno posible a la ciudad de la calle y a las calles de la ciudad, como desafío en las pequeñas escalas barriales, donde puede ser posible la reconstrucción de lo colectivo y de unos otros sin visiones higienizadoras ni excluyentes. Si bien la calle, que en algún momento se pensó como la construcción de una vida pública cívica e incluyente y que se ha vuelto la representación de las grandes y pequeñas desigualdades y violencias de la ciudad, se puede reconstruir precisamente con ese sentido que le dio la vocación y anhelo de ser ciudad, desde las ciudades medievales, como las presentó Pablo el día de hoy, recrear las virtudes de esa historia de las ciudades que nos mostraron que es posible tener encuentros entre diferentes y no solamente empezarnos a recluir en pequeños guetos entre semejantes. Bueno, el punto de partida de las sesiones de estos seminarios, como ustedes mismos acompañaron, fue la conferencia de Fernando con la muerte litúrgica, que presenta un análisis y una reflexión profunda y utilidad del concepto, que va más allá del fin mismo de la ciudad. Como bien dijo Pablo Llanes, ¿no? Fernando se distingue por provocar pensamiento, por ponernos a pensar, y entonces en este sentido el urbicidio nos apropiamos del concepto como método de aproximación analítica de los procesos sociales, con la mirada en los efectos destructivos, pero también con el desafío de pensar cómo podemos darles la vuelta, ¿no? Reflexionamos en este sentido y discutimos qué ocurre y cómo ocurre en la ciudad capitalista actual, que fue algo que nos heredó Lefebvre cuando habla de la ciudad, cómo se construye, cómo nos introducimos a pensar la ciudad, qué acciones e inacciones de gobierno, porque la inacción, como bien dijo Poncho, ¿no? Puede ser una política o estrategia misma de dejar
degradarse, de dejar de hacer, y que finalmente las acciones e inacciones de gobierno que definen las políticas urbanas pueden contribuir a la pérdida de elementos identitarios y comunitarios que debilitan la construcción de ciudadanía, pero que también podrían hacerlo de otra manera, ¿no? Considerando el espacio y el tiempo como dimensiones fundamentales de la experiencia urbana. Salió la importancia del espacio, pero no disociado, no como algo físico disociado de lo social. Y salió la importancia del tiempo no lineal, tiempo como historia contemporánea, como historia de la ciudad misma, articulado estrechamente a esa otra dimensión con la que interactúa, que es el espacio, como dimensiones de la experiencia humana, urbana y de la naturaleza, articulando lo social, lo territorial y dando valor al lugar, a ese pequeño hogar que se extiende de la casa a la calle, de la calle al trabajo, a la universidad, a la escuela, a los centros donde realizamos nuestras labores cotidianas, a esos referentes de identidad que contribuyen a ser ciudad. El urbanismo ciudadano, crítico e insurgente, como bien mencionaron nuestras ponentes recientes, cruza transversalmente las distintas miradas propositivas expuestas en el seminario. ¿Qué se pierde? ¿Cómo se pierde? Nos quedamos pensando en eso, como bien se dijo al principio. Y bueno, no me queda más que dar las gracias a Fernando Carrión y a Paulina Cepeda y al equipo de Urbistic, encabezado por Valeria Reynoso, por hacer posible este encuentro, por insistir, resistir y nunca desistir, que es lo que deberíamos de hacer o aprender. Yo quiero hacerlo, he aprendido mucho con ellos a lo largo de estos años de pandemia y pospandemia, al equipo y al grupo de trabajo, a los colegas que contribuyeron a presentar y discutir las miradas sobre México y la condición de nuestras ciudades, al equipo formado por Mayra Domínguez, Cristina Soria, Diana Morales, Damaris, también que hicieron un equipo que sostuvo, colaboró y participó con nosotros, que inventaron creativamente cómo hacer la rifa, porque un día antes les voy a decir, bueno, ¿y cómo rifamos los libros, no? Entonces, tiene su arte. Al Instituto de Investigaciones Sociales y a la Coordinación de Humanidades, con sus respectivos representantes, a la maestra Ábalos, a Miriam Aguilar, a Alan Luna, a Sofía Aque, Javier Alcántara y al equipo que estuvo ahí atrás, como en las grandes obras de teatro, que a veces no reconocemos a los que están en la trastienda. Y gracias a eso funciona y pudimos ver y encontrarnos con Valeria y con Alfonso. Bueno, a los estudiantes que respondieron al llamado, al público que fue llegando, a los colegas y colegas de organizaciones sociales que vinieron a compartir sus experiencias. Bueno, en fin, espero no omitir a nadie. Agradezco mucho a todos porque nos hacen pensar en qué es posible nosotros y la reconstrucción de lo colectivo para creativamente co-crear nuestras ciudades y reconstruirlas. Muchas gracias y le paso la palabra a Fernando Carrión. Bien, muchas gracias a Patricia, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, sí, uno termina emocionado después de estas cosas. Es fantástico. Y lo primerísimo es estar con ustedes. Hace 3 años que no me besaba con ustedes, que no nos dábamos la mano, que no nos abrazábamos. Escucharles haciendo las preguntas, porque hasta ahora era escribiendo ahí en costado de Zoom a partir de un chat, una cosa así. Es la primera vez, por lo menos, que tengo la oportunidad de estar con gente hablando de cosas que nos une, y yo creo que esto es una cosa muy buena. El COVID creó ciudades fantasmas. ¿Por qué? Porque desapareció el espacio público. Y el espacio público no es otra cosa que la ciudad. Eso ya lo dijo hace mucho tiempo Jordi Borja y otras personas más. Desapareció la ciudad, se hizo una ciudad fantasma.
nos mostró otro lado, que es todo el tema vinculado a las nuevas tecnologías, a la cuarta revolución industrial, que para que ustedes vean, una de las primeras cosas que hicimos fue un debate sobre la ciudad y el COVID, porque nos habíamos dado cuenta que lo que se discutía era principalmente el tema de la salud, porque no se conocía prácticamente nada, el tema de la economía, que desde el principio afectó sustancialmente, pero sobre la ciudad no se discutía. Y nosotros llegamos a comprender que la ciudad era el espacio principal del COVID. Incluso muchos de nosotros llegamos a decir que la ciudad es el espacio donde surgió el COVID y se desarrolló el COVID. En un momento determinado la OMS dijo que el 67% de los contagios se hacían en camión, en transporte público. Y las ciudades fueron el espacio donde se produjo esta enfermedad urbana, porque aquí está la interacción social. Aquí estamos todo el tiempo pues, interactuando. Por eso tuvimos que empezar a poner barreras, cerrar las ciudades, cerrar los países, ponernos mascarillas, encerrarnos en la casa, una cosa que se había hecho pues 4 o 5 siglos atrás con las famosas cuarentenas. Y entonces ahí empezamos nosotros a reflexionar respecto de qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Y organizamos, si no me equivoco, 2 o 3 reuniones, las primeras, y las hicimos exactamente en todos los continentes. Lo que más nos llamó la atención es que participaron 45,000 personas. La gente quería decir cosas, quería oír cosas, quería explicaciones. Y ahí empezó todo un proceso de integración de las universidades que empezamos con la UNAM aquí en México, la Federal de Río de Janeiro en Brasil, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que fue la universidad histórica de la famosa reforma universitaria, y el caso nuestro de Flaxo, Ecuador. Después se han unido la Católica del Perú y la Universidad de las Islas Baleares de España. Hemos hecho cursos, hemos seguido discutiendo los problemas de nuestras ciudades. Por ejemplo, apoyamos al proceso de discusión de la Constitución en Chile. Tuvimos como 15 reuniones o más discutiendo el derecho a la ciudad, discutiendo el tema del patrimonio, 15 temas, imagínense, alrededor de la ciudad. Y en eso pues, apareció el tema de que se nos está muriendo la ciudad, el urbicidio, que en realidad es un neologismo que termina siendo una palabra compuesta, ciudad, y cidio, muerte, la muerte de la ciudad. Y pues decidimos entrar en un proceso de discusión de eso para tener una visión desde un ángulo totalmente distinto al que se había pensado la ciudad. La ciudad se había pensado como si fuera un proyecto. Es una cosa muy interesante porque la economía tiene distintas escuelas, bueno, como el urbanismo también, pero atrás de eso está una propuesta específica. Y en el caso de la ciudad, es como construir una nueva ciudad. Por eso la ciudad se aparece siempre como proyecto, es una cosa muy interesante. Y el urbanismo es eso. Y entonces nos planteamos esta entrada inversa, como decía Patricia, para entender lo que estaba pasando con nuestras ciudades. Yo lo que quiero es que no quede aquí como una visión pesimista, catastrófica, de lo que es el urbicidio. El urbicidio simplemente es una entrada distinta para ver los problemas que tiene la ciudad. Es una visión crítica de la ciudad, muy explícita, porque tenemos muchos problemas. Lo que yo les decía en mi primera exposición, el tema de las guerras, por ejemplo, que es brutal, están destruyendo las ciudades. El problema del cambio climático, es una locura el problema del cambio climático, que no hemos visto en las sesiones que hemos tenido ahora, pero está ahí. El caso del narcotráfico, que, bueno, desgraciadamente no tuvimos una exposición sobre el tema del narcotráfico, pero el narcotráfico se está comiendo todo, por la cantidad de recursos económicos que tiene. Si nosotros hablamos de corrupción en el sentido de que para construir este edificio lo pago para que me den 10 pisos más, 5 pisos más, esa es la vida diaria del narcotráfico, porque
En ese caso no es corrupción, es lavado. Yo hice alguna vez un cálculo económico de lavado en América Latina y llegué a la conclusión de que en América Latina se lava mucho más recursos económicos de lo que el capital externo llega a América Latina. Una cosa de locura. Y ahí les digo, por ejemplo, el caso del cartel de Sinaloa. Yo tengo datos de la época antes del juicio de Chapo Guzmán en Nueva York. En esa época, cuando le toman preso a él, el cartel de Sinaloa estaba en 51 países del mundo y trabajaba en 3.700 empresas legales. Yo les pregunto, ¿cómo manejar 3.700 empresas? Se necesitan ingenieros, arquitectos, obviamente, qué suerte que tenemos, urbanistas, abogados, todo. Y con una capacidad empresarial y una capacidad administrativa de gestión, de gobierno, que es de locos. Todo eso es una forma de ir carcomiendo esta ciudad. Entonces, por eso les digo, lo que menos quisiera es que quede aquí una visión pesimista. Lo que quisiera es que se posicione una visión crítica de la ciudad que queremos. Porque eso es lo que tenemos que construir. En estos 2 días, gracias a la generosidad de Patricia y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hemos tenido 2 días para discutir 11 temas del urbicidio. Pero el libro que estamos coordinando con Paulina es un libro que tiene 45 artículos y cerca de 60 autores. Autores que provienen de Europa, de los Estados Unidos y de América Latina. Esta ha sido una mirada mexicana. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que la mayor cantidad de académicos provienen, en este caso, de un país, como es el caso de México. Será por el cariño que uno tiene, por el conocimiento que uno tiene de la Academia Mexicana, pero esa es la realidad. Por eso decidimos hacer esta reunión. Y la idea es continuar con esto. Una primera reunión que hicimos fue virtual, con todos los autores, durante una semana que fue una locura, porque fueron 2 sesiones diarias, es decir, 10 expositorios diarios, para que ustedes vean, una locura, que fue muy rica, pero yo creo que esta la superó, porque hoy día pudimos ya desarrollar un poco más, y sobre todo ya con productos académicos que se terminaron. Esta posibilidad de hacer con los 3 continentes nos ha dado la posibilidad también de entender y conocer las academias de los 3 lugares, que son muy distintas. Es impresionante, son muy distintas. Y no es fácil, porque además plantear un tema nuevo, con el proceso de especialización que estamos teniendo en el mundo, hace que a uno le digan no puedo, porque no es mi tema. El tema del urbicidio es, en el caso de un handbook, es absolutamente nuevo, porque los handbooks son manuales de cosas que han ocurrido y lo que buscan es mostrar el estado del arte sobre tal tema. En este caso es de construir una nueva aproximación a la ciudad, una nueva construcción metodológica, conceptual, etcétera, etcétera. Y la propuesta que hicimos desde el principio es que esto sea una producción y una construcción colectiva. En principio 45 artículos. Que iban a ser incluso 50, pero en el camino se nos cayeron 5. Entonces, todos los que estamos aquí atrás estamos empujando en la creación de esto. Y la idea con estos seminarios es justamente ir irradiando esto para seguir produciendo. Yo he tomado nota de muchas cosas que este rato ya tengo para escribir un nuevo artículo, o por lo menos para revisar la introducción que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque han salido ideas fantásticas. El abandono, el tiempo, la obsolescencia, el shock. Pónganse a ver. Y estoy diciendo solo palabras, tras de eso obviamente hay muchísimas ideas. En estos 2 días hemos discutido cosas como la desregulación, que uno podría decir que es lo que nos presentó Patricia con el tema de la ciudad neoliberal y toda esa cosa. Y la regulación en exceso, que también tuvimos, la una cara y la otra, y las dos absolutamente complementarias. Lo que acabamos de ver esta tarde, con el caso de Patricia y
que digo con el caso de Paulina y de Valeria, también es muy interesante, muy interesante. El tema de la violencia. Yo trabajo mucho el tema de violencia y realmente Alfonso nos mostró cosas muy interesantes que están trabajando. Lo que significan las fronteras. Justamente con Poncho hablaba, la semana pasada terminé yo un artículo sobre las ciudades de frontera que se llama Fronteras intraurbanas en ciudades de frontera. Y cómo las centralidades son intercambiables. Un poco para explicar que las ciudades de frontera no son ni gemelas, ni pares, ni tampoco son ciudades de espejo, sino que es una sola ciudad, que tiene una lógica que no es comprendida porque tenemos incorporado lo que bueno, algunos autores llaman el nacionalismo metodológico. Entonces, ¿cuál es el nacionalismo metodológico en los estudios urbanos? Una ciudad, un territorio, un estado. Cuando nos vamos a las fronteras, tenemos una ciudad en varios territorios y en varios estados. Que incluso por el proceso de globalización, yo diría ciudades como México, a mí me da la impresión que no es capital de un solo estado. O sea, la presencia de varios estados está acá. Y no solo varios estados, sino estas famosas corporaciones privadas de las nuevas tecnologías, o lo que Emilio Pradilla llama el terciario superior, están presentes aquí construyendo un tipo de centralidades específicas. Entonces yo creo que estamos en un momento de una riqueza muy, muy fuerte para repensar las ciudades. Y esto del urbicidio es simplemente un puerto, un polo para esta cosa. Y yo les digo francamente, los que estamos aquí somos absolutamente privilegiados por empezar a beber ya estas nuevas tendencias que se están avisorando, que se están presentando. Y creo que el urbicidio lo vamos a tener, desgraciadamente, por mucho tiempo más. Y la pregunta que nos hacemos siempre, no solo para discutir el urbicidio, sino cuando discutimos cualquier problema, es ¿qué hacer? Y yo creo que ese tendrá que ser el próximo camino, el próximo puerto que tendremos que hacer para ver cómo salir de esta situación. Pero no lo veamos como una cuestión catastrófica, no lo veamos como algo negativo, sino que es una mirada distinta, una mirada crítica, que tiene distintos ángulos, distintas entradas. Simplemente para terminar, mis agradecimientos a Patricia, que ha sido la comandante en jefe de este evento, algo así como Lionel Messi de esta reunión, que ha sido capaz de convocarnos para hablar de esto, y en su nombre, o pedirle a Patricia que esto transmita a toda la gente que ha trabajado con ella, al Instituto, a las Investigaciones Sociales, a su propio director, y esperemos que pronto nos volvamos a ver para seguir discutiendo estos temas de ciudad. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo, Paulina, para cerrar? No, ya nada más que gracias a todos y nuevamente pues esperamos tenerles en los próximos debates que armemos porque seguimos haciendo cosas y justamente dentro de las preguntas que nos hacían haremos un próximo sobre PMDOTs y PUCs, a ver, porque bueno, en Quito, en Ecuador se llaman PUCs, a ver qué tanto se está planificando, qué tanto se está haciendo y pues esto que Fernando dice, qué es el camino posible, ¿no? Entonces, gracias y esperamos que se sigan sumando. Sobre todo a los autores, nombrar que atrás de esto, como Fernando dijo, hay muchos más autores. Tendremos en nuestro handbook a Saskia Sassen, tendremos un artículo de Manuel Delgado, tendremos artículos de Marcelo Corti, pues habrá una variedad también de autores que no solamente son mexicanos, entonces para recalcar que ellos también se han conectado, pero pues esta iniciativa vino desde México y agradecemos totalmente lo que ha sucedido estos 2 días. Y buena tarde. Damos por clausurado este seminario. Gracias.